Pues sí, es real, amigos míos. Lo que están leyendo en el título, tal vez lo exageré, ¿ok? Tal vez acudí al siempre confiable amarillismo para tener más visitas. Me considero culpable, pero de cierta manera es real. Las cosas que le pasan a uno por andar de tremendo mamador, por no comprender nada, de verdad muy poco sobre superautos. Y sí, amigos míos, que este video, que esta historia les sirva de lección, les sirva de moraleja, de reflexión, y que todos aprendamos que en efecto meterle un rayón a un Lamborghini de más de $500,000, por más mínimo que sea este golpe, por más mínimo que sea este rayoncito, te puede salir muy caro. Comencemos con esto. Damn, qué gusto poder estarles contando esta historia entre risas, ¿ok? En algún punto no dio risa en lo absoluto. Incluso, no les miento, no saben lo agradecido que me siento de tener mi pasaporte en mis manos, de estar en mi país. Esta cosa iba a escalar a niveles que nadie quería, ¿ok? Que nadie deseaba. Aquí les doy la historia de cuando le metí un golpe a un Lamborghini y esto ocasiona que casi no salga de un país, casi me viera yo envuelto en un juicio legal. ¡Comencemos! Pues bueno, para los que están viendo esto muy reciente a los videos anteriores del canal, esto no necesita mucha explicación, no necesita mucho contexto, pero lo voy a dar porque habrá personas que vean este video en semanas, en meses y no tengan contexto del orden de los acontecimientos. Yo me encontraba en la ciudad de Dubái, el país de los Emiratos Árabes Unidos. Saben que me encanta, me gusta muchísimo viajar para allá, y en esta ocasión fui de viaje con mi novia, con Laris, ¿ok? En eso íbamos caminando, íbamos paseando, nos encontramos en la calle con un lugar que te ofrecía renta de superautos, de supervehículos. Esto es algo muy normal, de verdad muy normal en Dubái, que te ofrecen rentar un superauto. Supongo que es parte de la experiencia, ¿no? Es parte de lo que uno espera cuando vas a una ciudad como Dubái, que dices, acá hay Ferraris por doquier, acá hay Lamborghinis en cada esquina, yo también quiero manejar uno. Y pues bueno, la verdad es que sí se me pegó esta fiebre, como que quise rentar un Lamborghini para transportarme un ratito por la ciudad, vivir de cierta manera esa experiencia en esa ciudad que es de verdad muy segura. Así que lo hicimos, rentamos un Lamborghini, que para mi sorpresa era un Lamborghini que yo no tenía idea que era muy caro, era muy costoso. Rentamos un Lamborghini Aventador 2020, un auto que yo esto no lo sabía, rebasa el $500,000, ¿ok? Creo que la versión que teníamos, algo así como $600,000. Un coche muy caro. No entendí por qué, O sea, realmente no entendí la razón por la cual este vehículo es tan caro. Pero bueno, pagamos la renta. ¿Cómo funciona el rentar un automóvil de estos en Dubái? Es que tú pagas tu renta, pagas un depósito, que este depósito es de alrededor de $6,000, $7,000. Y el depósito sirve en caso de que te metan multas por velocidad. Hay muchísimas cámaras por doquier, muchísimos sensores de velocidad. Entonces, si tú excedes el límite de velocidad, te meten multa. Y para la agencia no tener que pagar estas multas que seguramente te meten a cada rato. A mí ya me ha pasado en ocasiones anteriores que me meten multas por velocidad. Es fácil sobrepasarte, pues agarran dinero de ese depósito. A mí, cuando renté el auto, me dijeron que estaba completamente asegurado, ¿ok? Que no pasaba nada. Y me dijeron, ante cualquier situación de choque, cualquier accidente, únicamente llama a la policía, ¿ok? El número de la policía ahí es 999. Llama a la policía, ellos van, te hacen un reporte y nos lo entregas para nosotros poder realizar el trámite con la aseguradora. Y todo bien, todo chido, ¿ok? Sí se me especificó eso, lo aclaro de una vez. Aclaro que una enorme parte de esta situación fue enteramente mi culpa, no toda. Ahorita les
ahorita ustedes juzgan, ¿ok? Escuchan los hechos y juzgan. Ok, pues bueno, ahí vamos en el Lamborghini, bien chidos, ¿no? Tomando fotitas, grabando. Realmente, pues también fue por eso que lo renté, ¿no? Como que dije, pues para unas fotos chidas para el Instagram, para unos videos chidos para el canal, acá recupero la inversión. Pues en eso yo iba manejando, que por cierto, si vieron los vlogs con el auto, con el Lamborghini, se han de haber dado cuenta, vaya tremendo pedazo de basura ese coche, ¿eh? Lo diré así abiertamente. No sé si esa agencia lo tenía de verdad tronado, pero qué basura, de verdad. Al ser un ambiente tan caliente Dubái, no puedes acelerarle al coche, o sea, no puedes ir rápido porque se calienta el motor, te lanza alertas. A nosotros nos estuvo lanzando alertas todo el día así, ni siquiera lo disfrutamos, de verdad. Ni siquiera disfrutamos bien la experiencia de estar manejando ese vehículo porque, discúlpenme, amantes de los superautos, vaya tremendo pedazo de basura. O sea, incómodo, carísimo, se calienta con todo, nada delicado. O tal vez ese en particular lo tenían muy tronado. Pero bueno, una experiencia para nada agradable. ¿Ok? Aunado a esto, espero que me crean que de verdad yo no iba realmente tan rápido cuando sucedió este acontecimiento que les voy a narrar. No iba tan rápido. Yo calculo que máximo iría 50, 60 kilómetros por hora. ¿Ok? O sea, rápido no iba. Voy acá. En eso, pues, la verdad en Dubái no hay muchos topes. O sea, no hay muchos topes de velocidad. Voy yo en el Lamborghini, no veo un tope y prácale. O sea, tremendo... menudo guamazo que le di al automóvil. Que de verdad yo sí, o sea, de que pasé el tope y sí nada más sentí que escuché como así como y yo así de no mames. Entonces me paro en chinga para ver si no pasó algo. O sea, yo dije, seguramente se le raspó la llanta, seguramente se le cayó la fascia, algo así, porque de verdad el golpe sí sonó duro, ¿ok? Se los voy a confesar, sí sonó duro. Me bajo del coche, lo inspecciono y pues la verdad yo veo que todo bien. O sea, de verdad el coche no tiene un solo rayón, está perfecto, la fascia está muy bien, las llantas están muy bien, todo chido. Y la verdad no se me hizo un acontecimiento por el cual yo tuviera que llamar a la policía, porque ves que sí me dijeron así, llama a la policía, cualquier choque, cualquier lo que sea. No sé, la verdad yo dije, no pasó nada, ¿ok? A todos nos pasa que pasamos un tope rápido, todo chido, todo cool, seguimos con nuestro camino. Entonces seguimos el camino, todo chido, todo cool, de ahí cero acontecimientos. Y cuando llega la hora de regresar el vehículo, bueno, para esto, que creo que esto no lo aclaré, cuando tú rentas el automóvil, la agencia se queda con tu pasaporte, ¿ok? Que esto, créanme, ya lo pregunté a la policía, todo es completamente legal. O sea, así es como operan, porque pues si te estás llevando un automóvil sumamente caro, sumamente costoso, pues necesitan tener una garantía de que no te vas a escapar con el coche o qué sé yo. Entonces se quedan con tu pasaporte, ¿ok? Todo aquel que me diga, no, Luisito, es que no tenían derecho a hacer eso. No, de verdad sí. O sea, hablé a la policía para preguntar si eso era legal. Me dijeron, sí, brother. Así operan las agencias en Dubái. Se quedan con tu pasaporte y cuando entregas el coche y todo bien, te lo devuelven. Aquí es cuando comienza realmente la historia de terror. Yo regreso el automóvil y los de la agencia lo empiezan a checar muy a detalle. O sea, de verdad, lo empiezan a checar bien, chingón, chingón. Yo así, oye, brother, ya me puedo ir, o sea, de verdad, ya era mi último día en Dubái, ¿ok? Ya era mi último día. Al día siguiente yo muy temprano por la madrugada volaba. Entonces yo así de, brother, quiero aprovechar mi último día en Dubái. Me dejas ir, me da mi pasaporte y el güey, brother, wait, Habibi, así hablan los carnales. Ya odio la palabra Habibi, porque con la palabra Habibi siento que me estafaron horrible. Y en eso llega un tremendo árabe, todos árabes ahí en la agencia, ¿no? Y dice, my brother, Habibi, come, what you do to the car, what you do to the car. Me empieza a decir, y yo, ¿de qué hablas, brother? Nada, no sé de qué hablas. Me enseña así de carnal, ve abajo del coche. Y abajo, en las partes, pues de abajo de las puertas, en las laterales, pues sí tiene un tremendo rayón. De los dos lados, ¿ok? De hecho, aquí les enseño los videos. Sí, un golpe fuerte, la verdad. Me dicen, ¿qué pasó? Y yo, chin, pues yo creo que fue cuando pasé un tope de velocidad, no me di cuenta, ¿no? Y me dice, ¿y el reporte de la policía lo sacaste? Y yo, no. Y me dice, ¿por qué no sacaste el reporte de la policía? Y yo, güey, porque no sabía que era tan gran asunto. Y me dicen, bueno, en pocas palabras, brother, pues vas a tener que pagar el arreglo de este coche, ¿no?
¿no? Y yo, verde, güey. O sea, no sé, me imaginaba que iba a ser muy caro, pero no me imaginaba que tan caro como terminó siendo, ¿ok? Hablando yo acá con uno como de los chidos de la agencia, ¿no? Como de los empleados como bien posicionados. El carnal como sí molesto, pero me decía, Habibi, you have two options. You go to Lamborghini and fix car, or you pay deposit, ¿no? O sea, como, o lo vas a arreglar tú o pagas depósito. Y yo así, güey, claro que no voy a irlo a arreglar. ¿Qué te pasa, güey? O sea, es mi último día en Dubai. Claro que no. Le digo, pago depósito. ¿Cuánto quieres? Y el carnal me dice, necesitamos un depósito por 35,000 dirhams, que es el equivalente a $10,000. Y yo, lo borgo, güey, $10,000. Y me dice, sí, pero tranquilo, brother. Keep calm, my habibi. Posiblemente no es tanto, es nada más un depósito. Y si no gastamos tanto, te devolvemos, no sé qué. Y yo, chin, pues bueno, ya que. La verdad, yo nunca me opuse a pagar. O sea, yo nunca me opuse a pagar. Fue así como de, bueno, pues va, órale. Entonces, quiero pagar mi depósito de los $10,000, pero como que aquí es cuando la historia se empieza a poner como sospechosa, como rara. O sea, los carnales no tenían un punto de pago en su agencia. O sea, no tenían una maquinita de tarjeta de crédito. Y todo tenía que ser hecho a través de una plataforma web, ¿ok? Plataforma web toda en árabe, ¿no? Que pues claramente mi banco detectaba como actividad sospechosa, como robo. Entonces, cuando yo intentaba hacer el pago con mi tarjeta de crédito por $10,000, mi banco no me dejaba, ¿no? Entonces yo así de fuck, o sea, como que esta situación se acaba de poner difícil, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que el pago es muy grande y por eso mi tarjeta no lo está aceptando. Vamos a dividirlo en pagos chiquitos. Entonces dijimos, ok, lo dividimos en 10 pagos de $1,000. Mi tarjeta me deja hacer un pago de $1,000 y se me bloquea. O sea, ¿verdad? Se bloquea la tarjeta porque después como que al hacer el segundo, como que dices, esto está muy raro. No. Por suerte, yo tenía conmigo 3 tarjetas, ¿ok? Entonces pude pagar $1,000, $1,000, $1,000. Pero luego de eso mis tarjetas se bloqueaban. Entonces estoy intentando hablar al banco, pero gran sorpresa, mi banco al parecer no es tan chido como nos hacen creer en los comerciales y los tremendos perros nada más operan en horario de atención de México. Y yo así de, carnal, estoy en los Emiratos Árabes 9 horas adelante, necesito tu asesoría ahorita, no me sirve que estés dormidito. Ya desde ese acontecimiento de verdad ya me estoy cambiando de tarjeta por una que sí opere las 24 horas desde cualquier parte del mundo, porque nemen el mal trago que me hicieron pasar. No voy a decir el nombre del banco, pero tremendos perros, o sea, tremendos perros ineficientes. Entonces aquí es cuando la situación se empieza a poner como preocupante, porque el brother de la agencia piensa que yo no tengo dinero, o sea, como que no tengo para pagarles. Entonces ahí es cuando el brother me empieza a mencionar así de, brother, si no pagas, de verdad, esto se va a trámites legales. Esto se va a un juicio, no vas a poder salir del país. Yo así de, brother, vuelo mañana, carnal. O sea, ¿cómo te explico que sí tengo el dinero? O sea, no es que no quiera pagarte tu depósito, es que no, tu plataforma rara, extraña, no me deja. Y yo le decía, güey, dame un número de cuenta para transferirte, ¿sabes? O tráeme una terminalcita y pasa sin problemas. No, que es que como es un depósito que no se puede. ¿Quién sabe qué chanchullos fiscales para evitar impuestos traen ellos? Seguramente. Porque no me hace sentido que no puedas pagar con tu tarjeta en una terminal, ¿sabes? Bueno, se empezaron a calentar los aires, o sea, sí nos empezamos medio a gritar, porque yo sí me sentí muy mal de que el carnal sí me hizo sentir así como de agredido, sí me doy a entender. Entonces nos empezamos a gritar, yo diciéndole así como de, güey, pero pues qué pedo, ya saben, o sea, se empezó a calentar la situación y en eso nada más escucho Hadas. Que Hadas en árabe es como ya estuvo, como no se diga más del tema. Y volteamos y es el dueño de la agencia, ¿no? Tremendo árabe intimidante, o sea, un señor árabe grandote que habla con las R's más marcadas que un ruso, que el ruso más ruso. Y ya me dice, my friend, Habibi, what's happening? Why you mad? Why you angry? Entonces ya le expliqué así de, güey, pues porque tus empleados me están hablando horrible, güey. O sea, me están tratando muy feo tus empleados. Me están asustando, o sea, me están diciendo de plano no vas a salir del país. Entonces ahí la verdad me sentí en confianza porque ahí sí ya supe que hablaba con el big boss, con el jefe. El jefe me dice, ¿quién? Who is treating you bad? Y ya le digo, ese carnal de ahí, un tremendo perro, como lo odio. Y entonces le digo, ese de ahí. Y se ve que ese güey ya tenía varias quejas, porque lo vi en la cara del jefe, el jefe nada más así de... Entonces lo llama y le empieza a gritar cosas en árabe. Y yo así de, perca. Y nada más en inglés al final dice, 10 days, no payment.
10 days no payment. O sea, como que lo castigaron 10 días sin pagarle al carnal. Y a ver, discúlpenme, o sea, es feo alegrarse con la desgracia ajena, pero yo sí sentí chido. Fue así como de, ¡ja! Tremendo perro para que trates bien a tus clientes. Y bueno, ya luego hablando con el dueño, la verdad la situación se tranquilizó, se calmó. Y el brother me dijo, a ver, carnal, ¿qué está pasando? Explícame, habla conmigo, te ofrezco un cigarrito, te ofrezco un té, un café, lo que quieras. Y yo, no, a ver, nada más vamos a hablar. Entonces le expliqué, está pasando esto. Y el brother me dice, a ver, carnal, te creo. O sea, sinceramente yo te creo. Y creo que lo más racional, porque pues ustedes están de vacaciones acá y todo, es, güey, váyanse a pasarla bien, váyanse a pasarla chido y en cuanto tu banco abra, o sea, en cuanto sean horarios laborales, pues lo arreglamos, aunque ya sea de nochecita, no pasa nada, pero no te puedo dar tu pasaporte. Y yo así de fuck, pues bueno. Nos vamos, Laris y yo, a pasarla increíble. Rentamos unas motos acuáticas, o sea, chido. La verdad nos olvidamos del tema. Llega la hora en que empieza el horario laboral en los bancos en México. Hablo y, oh gran sorpresa, tu tarjeta no tiene ningún problema. Pero mis pelotas que no tenía ningún problema porque seguía sin servir. Y me dice, no, tu tarjeta está re bien, tu tarjeta está re bien. Tremendo banco ineficiente, ¿verdad? Ineficiente. Y ahí es cuando yo, la verdad, empecé a sudarla, ¿no? Entonces empezamos a pensar en soluciones. Por suerte, Ari tenía 2 tarjetas también. Entonces pudimos hacer un pago de $1000 con una tarjeta de Ari, otro con otra tarjeta. Ok, ya habíamos pagado la mitad, $5000. Pero después de eso se bloqueaban las tarjetas. No sé qué tenía de sospechoso esa plataforma que se bloqueaban. Entonces, nememen, yo pues intentando pensar así de fuck. O sea, ¿qué amigo mío tiene la posibilidad económica de pagar $1000, $2000? O sea, entonces me puse a ver, no, pues tal, ¿no? Entonces, ahí me tienen hablándole a ver, ahí me tienen hablándole a mi mamá, así, ellos prestándome sus tarjetas. Y de verdad esta situación se alargó bien feo porque el jefe de la agencia ya escribiéndome así como de, oye, güey, ¿qué pedo? Pero no pasaban las tarjetas, un problemón, nos dieron como las 9, 10 de la noche y el güey así de, carnal, ¿qué está pasando, güey? O sea, neta, ¿sí vas a querer irte del país o no? O sea, ¿vas a querer tu pasaporte o no? Y yo así de, verga, es que neta, yo explicándole, mandándole capturas así de, güey, neta, o sea, te juro que no es cosa de que no te quiera pagar, de que no te pueda pagar, es que tu plataforma está bien rara, güey, o sea, no sé qué pedo. Y yo le decía, dame otro método de pago. No, not possible, my friend. Or cash, me decía, efectivo. Ay, sí, güey, ¿qué te voy a pagar en efectivo? No mames. Una situación horrible, horrible, horrible. Bueno, no me pregunten ni siquiera cómo le hice. Logré pagar $9000. Logré pagar $9000 y ya al final fue así de, carnal, neta, no sé qué más hacer. O sea, no sé a quién más llamarle, no sé qué más hacer, de verdad. O sea, sí tengo para pagarte, sí te quiero pagar, pero, güey, dame otro método de pago, dame una terminal. Entonces ahí el árabe ya como que pues, se humanizó tantito y me dijo, ok, my brother, I believe you, my brother, I trust you. Y me empezó a decir, you are brother. Así como, los árabes así negocian, así negocian los árabes, te dicen, tú eres mi hermano, lo que necesites, you are my brother. So I give you passport, but I trust you. I trust you that you reply my messages, you don't disappear, you don't block me. Y yo así, no, güey, ¿cómo crees que te voy a bloquear? ¿Cómo crees que me voy a desaparecer? Aparte, yo vivía en la ilusión de que con los $9000 que yo ya había pagado era más que suficiente para pagar el mendigo rayón del Lamborghini, ¿no? Me da mi pasaporte, némeme en el alivio que sentí yo así de a huevo, o sea, no voy a tener que ir a juicio en Dubái. Y me voy a poder ir, o sea, porque era todo un problema, o sea, yo iba a perder mis vuelos, al otro día tenía una grabación importante, némeme, o sea, todo mal, todo feo. Me dan mi pasaporte, me voy, todo chido. Todavía el brother, el árabe, me manda un mensaje así como de, güey, estoy confiando en ti, por favor, responsabilízate, no sé qué. Yo así de, sí, claro que sí, brother, claro que sí. Pues bueno, bros, aquí es cuando la situación se pone más fea todavía. Porque la verdad, yo hasta la fecha no sé, o sea, no sé si me robaron, no sé si realmente cueste arreglar lo que me están cobrando un Lamborghini. O sea, no sé. Y la verdad, si hay algún experto de los superautos por ahí en los comentarios, díganme. O sea, díganme si esto es real o si es un tremendo robo, porque a mí no sé por qué sigo pensando que sí me están pues robando de cierta manera. Pasan los días y el brother me manda un mensaje y me dice, oye, ya tengo la cotización, ya lo llevamos al taller, ya lo vamos a arreglar. Y yo, a ver, ¿qué onda? Y me manda el estimado, bros. Nememen, 70,000 dirhams. 70,000 dirhams, que son como $20,000, algo así. O sea, una cantidad ridícula de dinero. O sea, ridícula. $20,000 por arreglar 2 mendigos rayones. O sea, ¿en qué momento, en qué clase de mundo estamos viviendo? De verdad, $20,000 por 2 rayones. Y es que el brother me dijo, no, es que tenemos que reemplazar las piezas, no sé qué. Y yo, verga, güey. O sea, yo la verdad sí pensé en si pagarle o no. Pero, a ver, y aquí, la verdad, bros, es que es una situación en la que, sinceramente, y con el riesgo de escucharme muy como, muy mamador, gracias a
al cielo, gracias al destino, pues tengo un buen trabajo, ok, o sea, puedo pagar esos $20,000, pero sí duele el hecho de, chino, o sea, le voy a dar $20,000 a un carnal, que es mucha lana y que muy posiblemente me está robando, ¿no? Pero a su vez yo sí dije así como de, a ver, estos carnales tienen mi pasaporte, yo la verdad no quiero problemas con nadie, o sea, a mí me gusta ir a Dubái, disfruto mucho ese destino, no quiero enemigos en Dubái y no quiero que el día que llegue me empiecen con un trámite legal o algo así, porque me gusta mucho Dubái, o sea, no quiero enemigos, sinceramente. Aparte, uno nunca sabe quiénes son estas personas, qué tal son personas pues medio peligrosas, pues vaya, son gente poderosa son, o sea, eso es un hecho, ¿no? Pero a su vez no sabemos si son gente mala, qué sé yo. Entonces yo dije, bueno, ya, a la burger, o sea, voy a pagarles su lana, ya ni pedo. Pues ya, acabé de pagar la deuda y el carnal se comprometió a de verdad enseñarme que van a arreglar el coche y que me va a mandar recibos de todo. Pero yo la verdad no sé, bros, o sea, no sé si van a arreglar el coche, no sé si el taller al que lo están llevando ellos mismos son los dueños y están inflando la cotización, no sé si realmente $20,000, o sea, es muchísima lana. Si alguien sabe de superautos, porfa, díganme aquí abajo en los comentarios, ¿cuesta esto arreglar 2 rayones de la magnitud que les estoy enseñando en este video? O sea, que aquí están en video los rayones. ¿Cuesta eso? No sé por qué, yo no me la termino de creer. Y sigo bastante escéptico. Y bueno, a la fecha no se me ha mandado evidencia de que el auto esté en el garage ni nada. O sea, de verdad no se me ha mandado nada. Yo estoy tranquilo porque pues mínimo ya no tengo deudas, no tengo problemas con nadie. Pero sí me siento bastante robado, o sea, me siento estafado, me siento asaltado. Y es una sensación fea, la verdad. Al menos estoy libre, ok, estoy chido, estoy feliz. Y creo que lo que más me da coraje, ¿en qué situación tan superficial me vi involucrado? Meramente por eso, por superficial. O sea, ¿en qué mundo me involucré que $20,000? O sea, de $20,000 de verdad te compras un coche entero. $20,000 come una familia por meses. O sea, $20,000 es muchísimo dinero. Y por quererme involucrar en un mundo superficial y de lujos, lo acabé pagando en una idiotez. Me hace sentir muy mal saber que estoy poniendo mi granito de arena en un mundo el cual sinceramente repugno, un mundo que me da asco. O sea, ¿en qué planeta estamos viviendo de contrastes, de extremos, de diferencias económicas? Y me duele de verdad yo haber aportado mi granito de arena a este mundo que, les repito, me repugna, o sea, al cual no quiero pertenecer. Ni el día de mañana si llego a ser el brother más millonario de todo el condado, no me gustaría pertenecer a ese mundo porque me repugna. O sea, ¿qué clase de mundo paga $600,000 por un coche tan incómodo y $20,000 por 2 rayones en puertas? De verdad, toda esta situación me está haciendo sentir tan mal que me prometí a mí mismo así de, Luis, ya no vas a gastar en idioteces de esa magnitud, y si llegas a gastar en idioteces de esa magnitud, vas a donar la misma cantidad a una fundación, ¿ok? A una fundación que lo necesite, a alguien que necesite ayuda, que personas que necesitan ayuda sobran en el mundo. Y sí, la verdad es que en estos días estaré haciendo alguna donación a alguna fundación para no sentirme tan mal, porque les repito, vaya, gracias al destino y al trabajo y a todo el apoyo de los seguidores y demás, pero me afecta mucho la idea de qué tan fácil se puede ir ese dinero que realmente podría ayudar a cientos de personas. Es ridículo, de verdad es ridículo. Entonces sí, en estos días estaré haciendo alguna donación. Yo creo que les cuento ahí por mis historias, porque de verdad me siento mal. O sea, creo que lo que más me hace sentir mal de toda esta situación, más que sentirme un poco pisoteado como por el sistema de estos güeyes, más que sentirme robado, más que sentirme súper tonto porque pues, por un error tan chiquito y por no haber llamado a la policía me vi involucrado en una situación fea y de miedo, de terror, me siento muy mal el haber aportado a un mundo el cual simplemente, pues así se los digo, no me gusta nada, me da asco. Entonces, bueno, ahí mi triste historia, amigos míos. Moraleja, no sean mamadores, ¿ok? Y si van a rentar un coche en Dubái, de verdad, que esto les sirva de lección. Habrá una que otra persona que viendo mi experiencia le da ganas de rentar un superauto así. De verdad, llévensela con mucho cuidado. Lean muy bien sus contratos. Lean muy bien qué es lo que pasa en caso de cualquier accidente. Porque con esos cochecitos ridículamente caros, no memen las consecuencias y los sustos que pueden surgir. Ante todo, muy agradecido de estar en mi país, de haber podido viajar, de tener mi pasaporte
porque qué feo se siente que te quiten tu pasaporte, que te digan así de no, estás secuestrado aquí, amiguito. Es una situación muy, muy fea. Díganme aquí abajo en los comentarios, ¿ustedes qué opinan de esto? O sea, ¿cuál es su reflexión sobre esta historia? Y sí, por supuesto que tenía que hacer este video para intentar al menos recuperar una parte de lo que perdí ante manos de esos tremendos árabes. Gracias por haberme visto, amigos. Espero que esta historia les haya servido de algo, se hayan divertido al menos de mi desgracia. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que choca Lamborghinis de más de $500,000.